Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas, el podcast donde conversamos con los líderes que están transformando el retail en América Latina. Hoy tenemos el gusto de recibir a Matías López Gaona, director comercial de PharmaShop, la principal cadena de farmacias de Uruguay con 149 puntos de venta en todo el país. Además de sus farmacias tradicionales, PharmaShop ha diversificado su oferta mediante distintos formatos comerciales, por ejemplo, Vela, que es un formato especializado en higiene y cuidado personal, OM, que son salones de belleza y peluquerías, Botiga y una nueva incorporación, Haven, que es un beauty market en Punta Carreta, parecido a un Sephora, para los que conocen o están más familiarizados con esa marca. Así que vamos a hablar sobre la estrategia de expansión, sobre tecnología, sobre el futuro del retail, sobre cómo se toman decisiones comerciales en un contexto cada vez más dinámico. Matías, muy bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad para compartir tu historia, tu experiencia y tus aprendizajes. Muchas gracias, Lucas. Encantado de ser partícipe y muy agradecido de la invitación. Bueno, gracias a vos. Y me gustaría empezar haciendo un poco de investigación en tu perfil. Encontré una perlita, un dato de color, revisando tu historia, y vi que estudiaste abogacía, derecho en la Universidad de Buenos Aires, y que luego hiciste otra carrera o una maestría en Derecho Económico Empresarial en la UADE, ¿no? Entonces me llamó la curiosidad de cómo un abogado termina siendo director comercial de la cadena de farmacias más importante de Uruguay. Sí, la verdad que es un dato, una perlita ahí en lo individual y en lo personal de la cual me enorgullezco, eh, porque uno nace pensando en ser algo o en convertirse en algo y la vida lo va transformando y los caminos de la profesión lo van llevando a uno a especializarse en otro rubro. Pero sí, en mis inicios pensaba ser abogado penalista y hoy me encuentro a cargo de la dirección comercial del retail, habiendo pasado también por otros rubros como el entretenimiento, la gastronomía, que me permitieron tener una visión al menos diferente, amplia y diferente. Eh, y sí, utilizando en el día a día los conocimientos de derecho, de la abogacía, porque en sí la vida es una negociación y la realidad es que son conocimientos que son súper, súper útiles en el día a día, tanto en lo comercial como en la definición de estrategias. Interesante la frase, la vida es una negociación. Este, Ahora, PharmaShop viene expandiéndose de forma sostenida, ¿no? En todo Uruguay, incluyendo la adquisición reciente de varias farmacias de barrio. ¿Cómo piensan esa estrategia de expansión? ¿Qué criterios priorizan al decidir dónde crecer? ¿Cómo integrarse con lo local? También eso me imagino que puede llegar a ser un desafío. Y mantener coherencia con su propuesta de valor. Exacto, diste en el punto, Lucas. La verdad es que uno de nuestros mayores desafíos es cómo integrarnos a la comunidad y a todas las ciudades donde desembarcamos. Nuestra estrategia desde el año 2013, en el cual estamos trabajando en PharmaShop con el grupo económico eh, que invirtió en la compañía, es tratar de llegar con la mejor propuesta de valor posible en cuanto a atención, a infraestructura de la farmacia y en cuanto a retail en general a todas las ciudades del país. Y en ese camino estamos. Venimos desarrollando consistentemente año a año la expansión en Montevideo, en ciudades conocidas de Uruguay como Punta del Este, Maldonado, Colonia, que son las de mayor cantidad de habitantes, pero así también iniciando el camino de expansión en el interior por Melo, que es una ciudad casi fronteriza con Brasil, en el norte, en el departamento de Cerro Largo, que fueron nuestras primeras incursiones en el interior profundo de Uruguay. Y hoy en día, ya teniendo participación desde el año pasado, desde este año, en los 19 departamentos de Uruguay. Y parte de nuestra idiosincrasia es
llegar con la misma propuesta de valor, exactamente la misma a la que puede acceder alguien aquí en Montevideo, en pleno centro o en los shoppings, y trasladarla a cualquier ciudad del interior donde tengamos presencia, porque entendemos que el consumidor quiere tener el mismo nivel de servicio y la misma calidad en cualquiera de nuestras sucursales o de canales de negocio que tenemos. Y eso es un poco la base de nuestra expansión, tratar de llegar a todos lados con la mayor propuesta de calidad y valor. Buenísimo y interesante y me imagino que también muy desafiante. Em, Como buen abogado, me imagino que también en tu carrera tuviste que tomar decisiones difíciles, ¿no? Hablabas antes de la habilidad para negociar. ¿Podés contarnos una que te haya marcado y que aprendiste de esa situación? ¿O una decisión difícil? Mirá, sí, la verdad es que varias, creo que todos nos encontramos siempre con esos desafíos y esas rocas que hay que escalar, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, uno de los desafíos más importantes que tuvimos que afrontar como compañía fue al momento que tuvimos un decreto en el año 2014 que nos limitó el crecimiento en el país. eh, y que lo asumimos como una oportunidad. O sea, podríamos habernos quedado en la decisión de, ok, no invertimos más o nos quedamos con lo que tenemos. Y lo que hicimos fue, en el mientras tanto que tratábamos de revertir esa situación, donde hoy en día, incluyendo, para dar datos de objetivos, digamos, hoy en día PharmaShop tiene 149 locales de un universo de 900 farmacias que hay en el total de Uruguay, para que tomen dimensión. Claramente somos la compañía más fuerte, la farmacia con mayor presencia, pero aún así no llegamos al 15% del total de locales del país. Y en aquel momento teníamos menos locales todavía, con lo cual la medida nos generó una complicación en nuestro plan de negocios, pero decidimos afrontarlo de la mejor manera posible, siendo respetuosos de las autoridades y respetuosos de la normativa que nos tocó afrontar. Y nos propusimos mejorar los locales que teníamos, ampliarlos, elevar la experiencia de compra, trabajar con mejores marcas, desarrollar, poner el foco en el consumidor y desarrollar nuestros locales como para que la experiencia de compra fuera muy superior a la que teníamos en aquel momento. Tal vez teníamos un foco más orientado a la farmacia, y tratamos de ser un poco más equilibrado en todo lo que es en todas las categorías del retail y del consumo masivo también, sin perder el corazón de atención de nuestros idóneos, que es nuestro diferencial. Nuestros idóneos en farmacia en Uruguay tienen un título técnico que los habilita a expedir medicamentos, y eso hace que sea una fuente de consulta en el día a día para todo el barrio y toda la comunidad. Y sin perder eso, nos propusimos en los locales que teníamos habilitados, mejorarlos, elevarlos y en paralelo dar pelea en otro ámbito como para poder salirnos de esa limitación. Por suerte, la justicia falló a nuestro favor y la estrategia nos dio el resultado esperado, porque cuando no, nos pudimos poner de pie y volver a nuestro plan de expansión y llegar a más ciudades, fuimos con un formato mucho más consolidado, conociendo también al público uruguayo, que es diferente, y que tal vez el mayor aprendizaje que nos tiene que dejar es ser que cuando llegamos a un mercado y lo tenemos que conocer, tenemos que ser humildes, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que entender qué es lo que quiere el consumidor y recién ahí tomar las decisiones y avanzar. Muchas veces nosotros, en nuestra ansiedad como directivos de la compañía, queremos copiar y pegar, y eso en el mundo actual no funciona. Y creo que ese aprendizaje es el que nos llevó a diferenciar, tomar una estrategia diferente, entendiendo que había una oportunidad de mejora y que nos terminó posicionando, nos terminó consolidando y siendo mucho más consistente en la propuesta cuando tuvimos que irnos a otras ciudades o a otros negocios. Interesante, ¿no? Cómo adaptarnos rápido a cambios en el contexto, algo que creo que los latinoamericanos sabemos hacer bien, y aportarle ahí creatividad a las restricciones que tuvieron en ese momento, ¿no? Te, te- Totalmente. te llevo un poquito al terreno de la tecnología. Como sabes, este podcast se llama Bits, Bots y Bolsas, que es la combinación entre el retail y el mundo de la tecnología. ¿Cómo estás viendo la evolución de la tecnología en retail?
cómo están integrando la tecnología en la estrategia de PharmaShop, cómo te ayuda hoy a tomar mejores decisiones comerciales, definir mejor tu surtido, tus precios, tus promociones, tu exhibición. Sí, bueno, el avance de la tecnología es innegable, obviamente, y quien no pueda visualizar eso va a tener una complejidad importante en su evolución de negocio. La tecnología llegó para quedarse y es un camino de ida, como digo siempre. Una vez que entraste en el mundo de la tecnología y en ir innovando o y mejorando, no puedes dar un paso atrás, porque te lleva siempre a dar un escalón superior y a posicionarte mejor y a reforzar lo que venís haciendo. Así que en cuanto a la tecnología aplicada en retail, yo creo que el desafío está en entender que podrá haber canales digitales, podrá haber canales online y podrá haber oportunidades de negocio basadas en la tecnología. Lo que creo que no hay que perder de vista es que la gente, creo, y tengo la visión de que no va a abandonar el mundo físico, sigue todavía y hay muestras de sobra donde podemos ver que la gente hace su búsqueda online o se apoya en la tecnología para tomar ciertas decisiones, o mejor dicho, para evaluar previamente ciertas decisiones, pero termina desembocando normalmente en una experiencia de compra física donde necesita tener diferentes públicos, que algunos necesitan más asesoramiento, más acompañamiento en la venta o en la atención, y otros quieren hacerlo de manera autónoma e independiente, con lo cual tenés que preparar tus locales de la mejor manera para entender cómo es el flujo dentro de ese salón, y para eso utilizamos la tecnología, por ejemplo. Nosotros utilizamos tecnología para entender cómo se comporta el consumidor dentro de nuestras tiendas y orientar las categorías y la disposición de determinados productos como para ayudar a que esa experiencia sea menos friccionada y que claramente tenga que encontrar los productos de la manera más fácil posible. No es sencillo, pero es el desafío al que nos enfrentamos. También utilizamos, obviamente, para medir lo que son el comportamiento de los usuarios en cuanto a cómo ayudar a que su compra sea sencilla y a que su necesidad sea satisfecha, sabiendo que determinados compradores tienen el impulso de comprar determinados productos con determinada categoría principal. Entonces nos acompañamos ubicando esas categorías que son satelitales cercanas a la categoría principal o de manera adyacente, y en eso la tecnología ayuda. Entonces, en definitiva, creo que eh, la tecnología nos permite tomar mejores decisiones, pero siempre teniendo al consumidor en el centro, no privilegiando la tecnología per se. Hemos tenido intentos en algún momento hace varios años de tratar de ir por dispositivos electrónicos, eh, entendiendo que iban a ayudar al proceso de la compra y en definitiva lo terminaban lenteciendo. Entonces, hay que ir en un equilibrio en cuanto al proceso de adopción de la tecnología que tienen nuestros consumidores y la oferta tecnológica y la variedad de opciones que tenemos que darle al momento de la compra o al momento de la atención para que quienes estén en el camino tecnológico y quieran aprovechar eso y hacerlo más simple, más ágil, tengan la oportunidad. Y quienes pretendan una atención con la vieja escuela, también lo puedan elegir. Es un desafío. Requiere recursos, requiere planificación y no es sencillo, pero en ese camino estamos. Vos sabés que, y profundizando sobre este tema, que también es muy interesante, el fin de semana veía un video en YouTube de una feria de innovación en China, en donde una de las tantas innovaciones que presentaban era un centro de salud primaria, que era como una cajita de 2x2 sin atención de ningún ser Sí. humano, y vos te metías y te podías hacer un análisis de sangre, de orina, tomarte la presión, te hacía un diagnóstico medio integral, nada, en cuestión de minutos, y lo estaban empezando como a distribuir en zonas urbanas, pero también sobre todo en zonas rurales. Me llamó mucho la atención y entonces preguntarte también qué tendencias ves o cómo te imaginás el futuro del retail de salud, viendo todo lo que está pasando con inteligencia artificial, con robótica. ¿Cómo te imaginas ese futuro? No tan lejano, cada vez más cercano. Cada vez más cercano, totalmente, sí. La verdad que mira, en el año 2015 aproximadamente, si no me falla la memoria, visité una feria en San Diego, en Estados Unidos. Y una de las innovaciones era un robot que permitía la dispensación de medicamentos de manera automatizada.
Y obviamente todo el mundo ahí se planteaba cuándo va a reemplazar al ser humano ese robot. Y la pregunta, en definitiva, no terminó siendo cuándo, porque nosotros no, a modo de ejemplo bien concreto, nosotros instalamos un robot en una de nuestras sucursales, que está en pleno barrio de Pocitos, que también es un hub de delivery, lo utilizamos como para entregar los pedidos a domicilio, y nos lo utilizamos no para reemplazar a la gente, porque te vuelvo a repetir, el foco de nuestro negocio está en que la gente confíe en nuestros idóneos que trabajan en el mostrador de farmacia. Es un activo y un valor que no podemos perder. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para dispensar medicamentos o para, primero, automatizar procesos en la interna, como para que el idóneo pueda solicitar el medicamento en el mostrador automáticamente cuando se presentara el cliente y no tuviera que ir a buscarlo a ningún lugar y de esa manera también hacer eficiente el proceso y evitar errores de dispensación que puede llegar a haber, ¿no? Y también lo utilizamos para preparar pedidos a domicilio, o sea, ser más eficientes en la preparación. Automatizamos los procesos, llegaban los pedidos de manera automática, se cargan al robot y el robot va armando los pedidos, nosotros los tomamos y los entregamos a domicilio. Entonces terminó siendo una conjunción que la tecnología en esta etapa viene para, eh, creo que, generar eficiencias en el retail y ayudarnos en eso. Ahora, hoy en día con la inteligencia artificial tenemos una evolución todavía superior. Claramente hoy sí creo que va a haber mejoras y evoluciones en cuanto a las decisiones que podemos tomar con la inteligencia artificial y sobre todo en la prevención en cuanto a lo que es salud y a la farmacia puntualmente. Yo creo que va a ser un gran salto de calidad en cuanto a la prevención. No lo veo en lo inmediato, pero la verdad que la inteligencia artificial, si hay algo que tiene, es un tiempo de evolución eh, fascinante. Entonces, tal vez no sea inmediato, pero la inmediatez sea en un año. O sea, y veo lo mismo que vos. O sea, es eso que estamos viendo en ferias tarde o temprano va a llegar a los mercados. Tal vez en Argentina, Uruguay, en estos mercados regionales estamos un tanto más a la expectativa, a ver cómo se desarrolla en otros lugares, pero independientemente de eso, creo que en la prevención de sintomatologías, de patologías, tanto en los hospitales, sanatorios y entidades de salud, como en la farmacia, como un sector de atención primaria, le va a dar un vuelco a poder ayudar a nuestros pacientes a que sin automedicarse o sin pasar por alto la indicación de un médico, claramente le puede ayudar en su vida diaria para mejorar su bienestar. Totalmente. Y relacionado a este punto, yo siempre digo que siempre en retail hay una sana tensión entre la operación y la planificación comercial, ¿no? Muchas veces lo planificado no se ejecuta bien, otras veces quien planifica no tiene en cuenta todos los desafíos operativos para poder planificar mejor. Atado a esto que veníamos hablando antes, la robótica, la inteligencia artificial, ¿cómo logran alinear tecnología, equipos comerciales y operaciones en decisiones claves hoy? Y si crees que eso con la tecnología va a cambiar. Sí, mirá, la verdad que nosotros en ese sentido también tuvimos una linda evolución. Cuando uno para la pelota y mira lo que se hizo hacia atrás, la verdad que es reconfortante ver cómo la tecnología va colaborando en un montón de situaciones que antes eran tediosas y eran cálculos tal vez con la mayor certeza posible, pero que no eran certeros, o al menos un cerebro no alcanzaba a dimensionar todas las aristas que puede llegar a tener ese cálculo. Y me refiero sobre todo, por ejemplo, en lo comercial, al pronóstico de venta o al pronóstico de compra, todo lo que es el supply chain, que hoy me permite agregar a la parte logística, cuando vos hablabas de la parte operativa, que también, o sea, tuve la suerte de pasar por operaciones, de ser primero director de operaciones de todos los locales de PharmaShop y en otros rubros también, y eso te permite entender que la operación tiene un rol fundamental, que a veces pasamos por alto eh, por nuestra ansiedad comercial, ¿sí? O sea, queremos contratar, hacer el deal con el socio comercial, queremos traer la mercadería, queremos tenerla en el punto de venta y queremos que todo suceda de acuerdo a lo planificado, pero no tenemos en cuenta operaciones, que es quien ejecuta, o a logística, que es quien hace que los productos lleguen a los puntos de venta. Entonces,
¿Qué hicimos nosotros en el medio? La verdad que incorporamos un Demand Planner de primer nivel mundial, la verdad que fue un gran acierto. Nos permite, es un software que permite pronosticar la demanda de manera automatizada, de acuerdo a determinados parámetros y atributos para cada uno de los artículos en cada uno de los locales, o sea que hace un cálculo de dimensionamiento para la combinación de artículo local y eso nos permite generar un pronóstico de compra, darnos vueltas hacia el socio comercial y decirle, mira, necesito para el año que viene, estamos planificando comprar esta mercadería y darnos vueltas hacia la interna, a logística, y decirle, mira que en todo este plazo futuro te va a llegar tal mercadería y necesitamos que se distribuya a los locales en tal y tal y tal fecha. Y eso evita riesgos, minimiza complejidades que la verdad que hoy lo estamos sintiendo como un atributo positivo. Y ese software nos permite también generar una modalidad de trabajo más integral. A veces es el proceso el que te lleva a integrar otras áreas y a veces es la herramienta la que termina siendo obligándote a que te integres. Entonces, por una o por otro caso, en nuestro caso fue eh, veníamos ya integrados trabajando de buena manera, pero lo potenció el software, nos obliga a trabajar con la parte logística y con la parte operativa. Entonces, cada uno tiene su input, el comprador termina generando la orden de compra claramente, pero es parte de una planificación que a través del software y la tecnología termina dándote un número que es el más certero posible. Matías, te llevo un poco a los aspectos del liderazgo y qué habilidades crees que son indispensables para hoy liderar equipos en retail. Mira, claramente el liderazgo tiene que tener un vuelco. O sea, eh, creo que somos todos los que estamos en posiciones de liderazgo los responsables de llevar el liderazgo un, eh, hacia características eh, más de servicio que de autoridad o de verticalismo. Nosotros como área comercial estamos al servicio de la operación. La operación está al servicio de nuestros consumidores y todo lo demás, todas las demás áreas tienen, hoy en día nosotros tenemos la habilidad de intentar ir por ese camino. O sea, y digo que es una habilidad porque si no lo reconoces de inicialmente y querés seguir gestionando de manera tradicional, intentando que todo tu equipo y todos los equipos que conforman a nuestra compañía cumplan con lo que le estamos pidiendo solo porque somos la autoridad, o alguien dijo que somos directores, o alguien dijo que somos jefes, estamos por el camino errado. Entonces creo que las características principales es escucha abierta, o sea, hoy hay que escuchar a nuestra gente, y no lo digo desde el facilismo, o sea, es complejo. O sea, hay que detenerse a escuchar cada vez que uno visita un local, intentar llevarse algo, traerse alguna idea, porque justamente son los que están dando la cara con nuestros clientes y son los que después nosotros tenemos un correo de sugerencias, una aplicación de comunicación interna que nos permite recibir feedback de las sucursales, y eso termina como un lead en los compradores y en los equipos comerciales, y realmente es algo a lo cual le damos prioridad. Entonces, escucha abierta, empatía con nuestros equipos, entender que hoy se lidera más de manera horizontal que vertical, integrando a otras áreas, saliendo de la guerra de poder que hay a veces dentro de las compañías y dentro de las Egos, ¿no? instituciones, y de ego, claramente. Pero a nivel liderazgo yo creo que eh, es fundamental entender que las generaciones que vienen, o las que ya están, no, siempre hablamos de las que vienen, las que ya están requieren otro estilo de liderazgo. Y no está ni bien ni mal, es diferente. Hay empresas que han ido con un liderazgo vertical y han logrado objetivos impresionantes y súper destacables. Lo que entiendo yo es que la gran mayoría del retail y del consumo masivo, de la atención al cliente, va a tener que orientarse hacia a un liderazgo más servicial que a un liderazgo más duro. Y eso el cliente lo reconoce. Aunque parezca mentira,
al final de cuentas el consumidor o el cliente termina yendo donde siente un ambiente más cómodo de trabajo, aunque al principio parezca que no, pero realmente para nosotros es súper valioso y se nota cuando vos tenés locales que trabajan en un ambiente relajado, pero orientado a resultados, o sea, no van de la mano, o sea, no es que uno relaja el control o relaja el ambiente y resulta ser que los equipos dejan de ser competitivos, no, o sea, eso viene por otro lado. Y hay que saber incentivar eso como para que no se pierda esa llama y ese fuego interno. Pero la realidad es que hoy en día el liderazgo, si no está dispuesto a cambiar, creo que va a ser una complejidad enorme para las compañías. Totalmente, hay una frase que dice, el liderazgo lo más difícil no es hacer sino ceder, ¿no? Y muchas veces te Sí, tenés que morder el labio y dejar que el resto hagan y estar ahí para dar servicio o dar apoyo, como decís, ¿no? sí, sí, Lograr sí. resultados a través de otros. No, y totalmente, lo acabas de decir, rodearse de gente que se especialice en determinados temas, la especialización va a ser fundamental. Si queremos competir con desde nuestra posición contra la inteligencia artificial y el conocimiento, hay que especializarse en determinada actividad, hay que saber de lo que se está hablando, hay que asumir que tenemos que conocer un poco más y no tengo duda que eso va, en la combinación, creo que el beneficio va a ser súper fuerte. Matías, y para ir terminando, hay un libro que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Clayton Christensen, que el título del libro es ¿Cómo medirías tu vida, no? Y ahí plantea que más allá del éxito profesional, todos deberíamos preguntarnos con qué métricas queremos medir nuestra vida. Entonces, si hoy tuvieras que responder eso, ¿cómo te gustaría medir tu vida, tu legado como líder, como persona? Hermosa pregunta. La verdad que sí, súper, súper profunda. Yo creo que en el trabajo no, siempre dije que no, si venís a ser amigos, estás por el camino equivocado. Ahora, si vos lográs que cuando alguien salga de este trabajo o lográs que alguien crezca dentro de tu trabajo, que es parte de la vida, y se lleve un buen recuerdo de tu liderazgo, creo que es una métrica que no tiene un KPI, no tiene un indicador duro, pero si la gente cuando pasó por tu gestión tiene un buen recuerdo y se llevó alguna herramienta para aplicar, creo que parte de nuestro trabajo está hecho. Y a nivel personal, la realidad es que eh, cuando uno ve desarrollar su familia, desarrollarse a sus amigos, tener los mismos amigos de siempre, y entender que la vida no pasa solo por el éxito monetario o el éxito en un proyecto, eh, creo que es algo que a uno lo reconforta. Entonces, si me preguntas en ese sentido, creo que me recuerden como una buena persona o que pudo ayudarlos en algún momento que alguien necesitó una mano, creo que es una métrica que, independientemente del negocio puro o del rol que estamos ocupando hoy como líder dentro de una empresa, creo que es una métrica que para mí es valiosa. Matías, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia. La verdad que me llevo muchos aprendizajes. Espero que la audiencia también. Fue un placer conversar contigo. No, muchísimas gracias a vos, Lucas, y a todo tu equipo. El placer es mío, así que hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos los que nos escuchan, recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en LinkedIn y en las redes sociales para disfrutar de este episodio y de los episodios que vendrán. Un abrazo, Matías, un placer. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.